Buenas noches, mi nombre es Angélica Maldonado, soy estudiante de formación y comunicación en ambientes virtuales. Debido a que ayer no me pude presentar al encuentro presencial, entonces adjunto el video correspondiente a la actividad. Pertenezco al grupo 7 y nos correspondió el tema del simposio. Entonces, el simposio es una técnica de expresión oral que, constituye en realizar un una plenaria o un panel o una mesa redonda donde los expositores son especialistas en algún tema determinado. Entonces, no da lugar al debate como si lo hace la mesa redonda, sino que cada uno de los integrantes del grupo expone sus conceptos, sus ideas o sus aspectos y es una opinión profesional y especializada, de tal manera pues que no cabe lugar a dudas. Se enriquece todo el auditorio y no se presentan debate ni se presenta que haya refutación o que haya controversia o que haya algún tipo de inconformidad con la exposición que está haciendo el expositor. Unas similitudes de la técnica de expresión oral del simposio con la mesa redonda, porque en la mesa redonda se expone un punto de vista de diferentes aspectos y pues da lugar a un debate entre todas las personas o los integrantes de la reunión o de la exposición. Y también se tiene similitud con el panel, dado que los integrantes de la conversación conversan entre sí libremente, también sobre un tema. Todos los expositores del simposio expresan o exponen individualmente de forma sucesiva. ¿Qué quiere decir eso? Que cada panelista tiene de 15 a 20 minutos para expresar el contenido de su tema, ¿sí? Y se hace de forma sucesiva, o sea que termina el primero, luego sigue el segundo y así van avanzando. Mínimo son de 3 a 6 integrantes del panel o de la exposición. ¿Qué ventajas tiene el simposio? Tiene las mismas... es útil para obtener información y enriquecer información diversa de diferentes opiniones. ¿Qué quiere decir eso? Que de un solo tema que se exponga, como cada uno de los integrantes es especialista en algo, pues el auditorio o el público capta todo ese conocimiento, se enriquece de todo ese conocimiento. Se suman toda esa información, se suma todo ese conocimiento para aportarle a los integrantes del panel, del auditorio, perdón. ¿Qué desventajas tiene? Pues tiene las mismas desventajas que tiene una mesa redonda, como por ejemplo que como son 15 minutos más o menos, entonces el expositor no tenga tiempo para expresar todas sus ideas, o que el expositor tenga dificultades para expresar sus ideas en público, porque puede tener muy buenas ideas y puede saber mucho y tener mucha información y tener muy buen manejo del concepto, pero que tenga dificultad de expresarlo ante un público. Esa es una de las desventajas. ¿Cómo se usa el simposio? El simposio, entonces, el moderador delega, primero pone en contexto a todo el auditorio sobre el tema que se va a tratar. Expone, presenta a los expositores y la especialidad o la rama o el campo en el que cada uno se desempeña. Y así, digamos que arranca con el primer expositor, le da los 15 minutos y así termina el primero y sucesivamente sigue el segundo y el tercero y así.
Entonces, dependiendo como la ruta y la forma como el moderador de al lugar toda la reunión, toda la exposición, entonces asimismo va a ser enriquecedor para todos. Como el simposio, pues obviamente no, por lo que he explicado, no da lugar a debate, pero sí da lugar a que se puedan aclarar dudas, a que el público pueda preguntar, a que el público si tiene alguna duda se puedan aclarar esos temas. Y entre ellos, entre los mismos expositores, también pueden hacerse preguntas, pues porque cada uno, pues no todos conocen de todo, pero alguno es especialista particularmente en algo. Ese es el simposio, que hay especialistas sobre un tema y cada un expositor es especialista en alguna particularidad. Después de terminar la exposición, los expositores pueden volver a intervenir si de pronto quedó algo pendiente por aclarar o alguna duda. ¿Sí? El auditorio pues también puede hacer preguntas sobre el tema tratado. Entonces, por ejemplo, una exposición sobre los Juegos Olímpicos. Entonces, hay diferentes participantes que son especialistas en diferentes deportes, ¿sí? Una exposición sobre los Juegos Olímpicos, entonces unos de natación, otros de ciclismo, otros son de fútbol. Entonces cada uno es especialista en su rama, pero el término general es deportes de los Juegos Olímpicos. Entonces cada uno de los integrantes no puede refutar o la exposición de alguno de los panelistas, pues porque no es ese el objetivo del simposio, o si no, entonces sería un debate. Ese es. Entonces, pues quise aplicar el simposio hacia el ensayo que nosotros presentamos, que se trataba del tema del plagio, ¿sí? Entonces voy a leer rápidamente lo que fue la tesis de nuestro ensayo. Entonces la tesis dice lo siguiente: las malas prácticas ejercidas a lo largo de la formación académica, las cuales conllevan al incremento de plagio no solo en los trabajos escritos, sino en toda la investigación y generación de nuevo conocimiento a nivel mundial, atentando contra los derechos de autor y generando impunidad al no considerar el plagio como un delito, sino como un acto antiético, agrandando la brecha de acreditación al momento de publicar otras obras escritas, ya que no permite el debido reconocimiento de los derechos patrimoniales o de paternidad sobre una idea. El plagio no solo es robar documentos de algún autor, sino también es robar una idea. ¿Sí? Entonces el plagio existe desde hace muchos años, desde la época de los grandes filósofos Aristóteles, Sócrates, pero en ese tiempo se consideraba el plagio como algo que atentaba al honor, ¿sí? Entonces, pero no estaba legalizado. Entonces desde ese tiempo, desde mucho antes, atentaba contra el derecho al honor. La palabra plagio viene del término plagiario, que en su tiempo significaba secuestrar o secuestro de niños o ladrón de esclavos. Entonces se dio lugar a que el plagio hiciera referencia al secuestro. En este caso sería al secuestro de la información o de alguna idea. En España, mucho después se presentaban debates en los que los grandes académicos exponían una idea y allí se empezó a dar, al momento de los debates, se empezó a debatir o a presentarse el término de legislar acerca del plagio, puesto que ellos ya tenían mucho conocimiento entre ellos y se exponían muchas ideas. Entonces allí en España fue donde empezó a gestarse el término de legalización de las obras y los derechos de autor, ser que fuera legislado los derechos intelectuales sobre alguna obra. Como un dato cultural, acá en Colombia nosotros no tenemos cultura
del no plagio. Por eso la universidad se esfuerza porque los estudiantes puedan, aprendan cómo hacer unas citas, aprender a referenciar y aprender a hacer las citas en nuestros trabajos académicos, puesto que como el estudiante se excusa en que no sabe, que eso, en algunas instituciones se excusa en que no sabe que eso es plagio, entonces copian y pegan los textos o las obras académicas que encuentran por internet. Esto del plagio se debe, debido al boom de internet, porque en internet existe cualquier cantidad de información sobre cualquier tema. Entonces pues los estudiantes por pereza mental, por pereza de leer, por no hacer bien su trabajo, entonces copiamos algún texto y lo plasmamos como si fuera propio, y pues eso atenta contra el derecho patrimonial y el derecho de autor. En el marco legal colombiano no se encuentra el plagio contemplado en la legislación, pero en la Constitución de 1991 sí existe un artículo que dice que el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley, pero pues realmente no está judicializado, no hay una profunda investigación sobre eso, y pues hasta ahora no se han encontrado personas a las cuales sean legalizadas por plagio. Como conclusiones, se puede decir que la investigación sobre el tema del plagio en general, se puede evidenciar que el surgimiento de Internet revolucionó los métodos de los estudiantes para desarrollar sus trabajos universitarios y la metodología de la generación de nuevo conocimiento. Entonces, si nosotros no podemos generar nuevo conocimiento de calidad, nuestros trabajos o nuestros proyectos científicos o académicos no pueden salir del país para que sean reconocidos internacionalmente. Entonces, pues ahí no hay producción de nuevo conocimiento. En cuanto al plagio, lo que se ha podido determinar estadísticamente es que la gran mayoría proviene del ambiente, de los ambientes educativos, y porque el estudiante prefiere la facilidad de copiar y pegar que de investigar, de analizar y de sacar sus propias conclusiones y sus propias ideas y sus propios argumentos a la hora de hacer sus trabajos académicos, sean universitarios o sean escolares. También se ha dado en investigaciones científicas, pero también puede ser porque no saben referenciar o no saben citar algún término o algún texto académico. ¿Qué más podemos decir? Obviamente que el plagio considerado un problema a nivel mundial que atenta contra los derechos de autor y que es éticamente incalificable, ¿sí? En muchos estudios se valida el impacto que este tiene a nivel académico y profesional. Pues por lo mismo que hemos explicado, porque no es posible cuantificar que tanto plagio se comete, y pues actualmente existen varios software que detectan cuando un texto académico es plagiado o que encuentra similitudes, ¿sí? Entonces pues nosotros como estudiantes de la EAN tenemos que saber, desde ahorita que estamos empezando, saber hacer las buenas prácticas y establecer unas buenas prácticas de estudio para que no se dé temas de plagio como nosotros lo expresamos y lo planteamos en nuestra tesis, que es una mala práctica, y esa mala práctica puede tornarse algo continuo a lo largo de la carrera. Entonces es importante que desde los primeros trabajos que vayamos presentando, pues nosotros empecemos a aprender a hacer una citación bien hecha y pues no tengamos problemas de plagio, y también podamos aprender pues de una manera mucho más efectiva y eficaz. Entonces pues muchas gracias y que pasen buena noche.